Buenas tardes a todos y a todas. ¿Y todos? Y a todes. Bueno, hoy tenemos, como ya saben, una charla con Valentina Montero, que es doctora por la Universidad de Barcelona en el programa de Producciones Artísticas Avanzadas, en la línea de Imagen y Diseño del Departamento de Imagen y Diseño, máster en Comisariado de Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios, periodista y licenciada en Estética, y actualmente es investigadora postdoctoral Fondesit CONICIT. ¿Está bien? ¿Me faltó Sí, algo? No, se han faltado muchas cosas, pero son muchas cosas. Más vale no me Claro, es un contradictorio. Son las... bueno, primero, como siempre, agradecer aquí a Daniel y a Marco y a Brian, que se ha convertido en Brian McKen, que me imagino que ya lo conocen, ¿no? Que ha sido como mi agente, no voy a decir secretario. Bueno, yo vengo trabajando he trabajado en muchas cosas muy contradictorias entre sí, pero ha confluido todo en un trabajo de investigación, sobre todo sobre artistas que trabajan con tecnología, con distintos tipos de tecnología y también con un trabajo curatorial asociado. Entonces muchas de las cosas que les voy a ir mostrando son de proyectos que he conocido de bastante cerca. Si uno piensa como las características con las que se habla hoy día de esta confluencia entre arte y ciencia y tecnología, Marc Deus, no sé si lo conocen, no tendrán ahí registrado, él dice que una de las características que tiene hoy en día el trabajo de lo post-digital o lo post-medial estaría dado por la participación, la remediación y el bricolaje. Entonces es interesante esta idea del bricolaje, pensando en cómo uno puede constatar, por ejemplo, cómo desde los años 2005 en adelante, cuando ya empieza la aparición del Arduino o el processing, que empieza ya a salirse un poco solamente de las pantallas, esta idea de programar, que era como también una especie de utopía en los 90, del ciberespacio como un espacio liberado, que ya sabemos lo que pasó con ese espacio liberado, estamos todos identificados. Pero vuelve entonces una necesidad de como anclar ciertos procesos que se estaban dando a nivel digital, anclarlos en lo físico. Y se vuelve también una moda que uno, no sé, yo podía constatar estando en Europa, como esto del circuit bending, de trabajar con el reciclaje tecnológico, de buscar también como esta presencia de lo material, y que también permitía reunir o revitalizar la práctica artesanal que estaba implícita también en el trabajo artístico, profesional. O sea, por ejemplo, un artista me decía en una entrevista que para ella trabajar con un circuito era como recuperar el grabado, ¿no? Entonces como que había algo ahí de lo que había aprendido en la escuela, sobre todo pensando en las escuelas de arte que son más tradicionales, que parecía que se hubiera quedado inútil en relación a lo que significaba el arte de tecnologías contemporáneas. Entonces a mí me gustaba esta idea del bricoler, pero rastreándola uno lo podría ver, por ejemplo, en este texto de Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, que es un texto que lo que intenta hacer es como el primer trabajo de antropología que intenta observar otras culturas no europeas, pero ya no con la misma lógica, así como que lo ponían en el mismo parangón, es decir, un poco coincidiendo también con este concepto de Thomas Kuhn, no sé si lo conocen, Thomas Kuhn, Historia de las Revoluciones Científicas, un texto chiquitito que fue la tesis de grado del maldito, así como tenía 24 años, y que lo que hace era explicar la historia de las revoluciones científicas, pero ya no en la lógica tradicional del pensamiento moderno, ¿no? O sea, no entendiendo que lo que sucede, no sé, en el Renacimiento era mejor que la ciencia que se hacía en la Edad Media, sino que entendiendo como cada desarrollo científico, cada pensamiento científico, cada teoría estaba respondiendo a un paradigma, la noción de paradigma, o sea, algo que era coherente en un contexto histórico, político, económico, que era complementario entre sí cada una de las esferas. Entonces, bajo esa misma premisa, más o menos, se puede entender también el trabajo de Lévi-Strauss, es decir,
observando otras culturas, pero ya no como en una línea jerárquica, sino que cada una responde a sus propios modelos. Y cómo estos modelos, contrariamente a lo que generalmente se nos enseña acerca de la relación entre Europa o los países del norte y los países de América Latina o en África, son cosas que se han dado en ambos lados al mismo tiempo, sincrónicamente, pero quedan hegemónicos algunos relatos solamente, ¿no? Este es un relato científico racionalista. Entonces era interesante revisar lo que él decía en torno a esto del bricoler. Y hablaba justamente de esto, de la idea del bricoler como también el perro que divaga, ¿no? O sea, como lo que se sale de un marco. Y más o menos desde ahí me interesó esta idea del bricolaje, entendiendo esa práctica de hacer con las manos que mencionaba Lévi-Strauss. Sí, lo mencioné. Decía Lévi-Strauss entonces, a diferencia del ingeniero, la regla del juego, del bricoler, es siempre la de arreglárselas con los que uno tenga, es decir, un conjunto cada instante finito de instrumentos y de materiales heteróclitos además. Entonces esta idea de la práctica de hacer con lo que se tiene, mi hipótesis de trabajo es que es algo que estuvo siempre, o sea, que no es una cuestión que responde solo a una especie de periodo dentro de las artes mediales, sino que algo que uno puede rastrear en distintos lugares y que casualmente se mantienen todavía muy vivos en lo que sería como la periferia del mundo, ¿no? La idea del bricolaje, o no sé cómo le llaman aquí esto de hacer, de arreglárselas con no tienen un nombre particular, como lo arreglo con un... ¿ah? Hazlo tú mismo. Es como un hazlo tú mismo, pero claro, pero el hazlo tú mismo viene como de los gringos, ¿no? El do yourself, y que no es exactamente eso, ¿no? Porque igual el hazlo tú mismo tiene como un manual, tiene un librito, vienen todos estos libros como de mecánica popular que empiezan en los años... Atado con alambre, claro. Y a mí me encanta porque tienen distintas denominaciones en el sur global, por decirlo así, y que se ha utilizado como la idea del do yourself o el hackeo, ¿no? en Estados Unidos. En India, por ejemplo, tenemos el yugad, que estaba sobre todo vinculado a los medios de transporte, y que también es una práctica que es la misma que encontramos en Brasil cuando hablamos de gambiarra, qué sé yo. Ahora, claro, todos estos conceptos de alguna forma han sido cooptados, uno podría verlo así, por como esta idea de industria cultural, ¿no? O sea, como que esta idea de la inventiva, el concepto de invención, ¿no? De innovación, es un concepto que claro, que venía justamente de este lugar más periférico que tenía que arreglárselas con las que se pudiera, pero luego eso se puede convertir en un prototipo y por lo tanto ingresa en el mercado. Me interesa mucho por ejemplo, el Chindogu, que es una práctica en Japón, sobre todo, que tiene que ver con estos inventos. Ese era ahí un guiño para Murmullo, la gata, como estos inventos como inútiles, o sea, que son útiles, pero que no son urgentes, ¿no? Es para solucionar cosas así torpes. Veíamos el otro día un apoyador del cuello para dormir en el autobús, ese tipo de cosas, pero que es interesante porque después igual se convierten o se pueden convertir en prototipos, o sea, esta cámara, este casco de cámara finalmente es lo que uno tiene con el paneo del celular, o el mismo celular se convirtió, podríamos decirlo, en una especie de producto así, ¿no? Como uno podría hacer la referencia a la gente 86 en Maxwell Smart, ¿se acuerdan? El zapatófono. A mí me encantaba esta idea, uno jugaba de niño con este zapato, no sé si, son muy jóvenes, no sé si vieron a la gente 86, no lo vieron, no viste, no funciona la referencia. Anoten. Tienen que incluir así, series populares, porque el agente 86 era una gente que iba contra, se supone que era como de la CIA, que no se llamaba así, que espiaba a los de la KGB, era como en la lucha. Y entonces le pasaban una serie de inventos que eran para hacer espionaje, y uno de esos era, por ejemplo, el zapatófono, que era un zapato que era también teléfono, ¿no? Era un teléfono de disco. Claro, que un teléfono se sacan el zapato. Silencio, que no se escuchaba, los tipos que hablaban ahí adentro, ¿no? Exactamente. De hecho hay un libro muy bueno de Joan Foncuberta, que era el tema que hablé antes en la charla que di en el CDF, que era sobre esto de la posfotografía, ¿no? Como de esto que todo el mundo hace fotos y
y el tipo contaba, Joan Fontcuberta, que un fotógrafo, no sé si lo conocen, muy importante, que ha trabajado con el fake, que ha trabajado con la simulación, como que se mete con esas partes como del borde de la foto. Y él decía que lo habían entrevistado el año 90 y algo de una industria para preguntarle que qué le parecía la idea de que un teléfono celular sacara fotos. Y a él le pareció una estupidez total. O sea, claro, no estaba viéndolo. Pero después, hacia la bajada, claro, quizás se le hubieran preguntado qué te parecería que una cámara de fotos sirva para hablar por teléfono, y quizás ahí se le habría parecido más interesante, ¿no? Pero esta idea así como de inventar la posibilidad de hacer convivir usos para cuestiones que vienen de procedencias distintas, híbridas, es algo que empieza como de ahí, en esa periferia, pero también dentro de ese absurdo, ¿no? O sea, como que tiene este lado que nos llama risa, ¿no? Porque tiene una cuestión también como del chiste, porque nos parece raro. En Kenia está el Jua Kali, que es más o menos el mismo principio de esto, de lo hechizo, pero acá es interesante porque se ha convertido como en uno de los elementos que ha estimulado la economía, ¿sí? Muy fuerte, o sea, buscar en la basura justamente soluciones que son así de improvisaciones. En América Latina, y probablemente sean quienes más han trabajado el tema, así como de sistematizarlo, es la gambiarra, ¿no? Que viene de la gambiarra, viene de una extensión eléctrica que tiene además una linterna. Ese era como el origen, que era lo que se usaba, y que después ya se convirtió, o sea, le lograron poner un nombre, no solamente atado con alambrito. Y en Cuba también le llaman inventos, que, bueno, hay un diseñador, no sé si lo conocen, Ernesto Orosa, que hizo un trabajo bien interesante de compilación de estos inventos que él empieza a sistematizar y a coleccionar de alguna forma, porque él, como diseñador industrial, se recibe de diseñador justo cuando ha caído el muro, cuando empieza la perestroika, entonces se acaban todos los subsidios las ayudas, ¿no? Tanto de Alemania, de la RDA, como de la Unión Soviética, y se quedan básicamente sin industria, ¿no? O sea, no hay petróleo. Entonces él se constata como la gente busca la manera de organizar organizar la vida buscando estos inventos, como por ejemplo estas bandejas de lata que son usadas como antenas para amplificar ciertas señales, o este ventilador, ¿no? Que ahí Orosa habla de estos objetos de necesidad, y habla también de un concepto que es bien interesante, que es bien útil también para nosotros, que es desobediencia tecnológica. O sea, que era, claro, acá un disco reciclado, pero puesto en algo que se asemejara también al modelo original. Y esto tiene que ver con también recuperar como esa memoria de los objetos, porque quizás el ventilador podría haber funcionado sin necesidad de esa plataforma, pero era también como de alguna manera sustituir incluso la propia imagen. O este que me encanta, el Rickinbilly, que son estas bicicletas también con un motor, muchas de ellas incluso con el tanque de combustible ahí súper peligroso, y con el motor. Y además es interesante el nombre que tiene Rickinbilly, no sé si lo conocen, que supone que en la época... ¿ah? Mosquito le llaman. Sí, en Cuba le llamaban Rickinbilly porque se supone que antes habrían llegado en los años 50, antes de la revolución, unos gringos que tenían una motocicleta que eran Rick and Billy, y de ahí quedó como el Rickinbilly, que es un chiste, es una anécdota, pero que igual habla de juntar cosas, ¿no? Juntar cosas, utilizar también la inventiva, así como en Chile hablan como de la chispeza, así como de cierta picardía también para desarrollar esto. Y hay un artista cubano que el año 2007 empieza así como constatando lo que significaba esto de hacer arte y tecnología, cómo se podría hacer arte y tecnología, Lázaro Saavedra, un artista que ha trabajado más bien con video, no sé si lo conocen, y empezó a hacer su galería email, que era enviar por mail, cuando podía conectarse a un lugar donde tuviera internet, que es muy, incluso hoy día, recién el año pasado se empezó a hacer un programa en Cuba de internet para todos, que era enviar estos chistes, ¿no? Que
que de alguna manera ironizaban con esto de no tener internet en Cuba y cómo se podría hacer arte y nuevos medios, que era el concepto, ¿no? En un lugar donde no estaban esos nuevos medios. Una de las formas de remediarlo era con el famoso paquete semanal que tenían hasta el día de hoy funciona, que es básicamente que alguien graba en un disco duro una serie de contenido de internet, incluso revistas en PDF y qué sé yo, y luego se lo pasa a alguien por lo equivalente a $1, y el otro se lo pasa al otro y lo vas descargando en tu computador. Entonces era una especie de una red, pero de una manera así que se convirtió también en una red social, pero física, ¿no? Muy interesante. Bueno, ironizando con eso, que era ese problema como de desfase, él, por ejemplo, que me encantan esta especie de galería comercial que hace de dispositivos celulares, ¿no? Que es última generación con cámara de alta resolución, el Nokia un poco más antiguo, pero con cámara de foto y vibrador, y otro Ericsson con varios juegos, ¿no? Que me encanta, sí. O sea, como que es una belleza, en esta galería email, que también que se repartía a través de este paquete semanal, ¿no? Y en Chile es curioso porque se le llama el hechizo, ¿no? Que viene en realidad de el arma hechiza. O sea, al principio el hechizo es un arcaísmo del español que quiere decir mal hecho, ¿sí? En algunas novelas del siglo XIX incluso se llama de algo hechizo, algo que está mal hecho, y se describía, por ejemplo, una silla que tenía, cada pata venía de una silla diferente, ¿no? O sea, entonces como esos engendros medio esperpénticos, pero después la palabra hechiza se hace popular en el mundo policial, el arma hechiza, ¿no? Esta arma que se hace con cualquier cosa. Bueno, a mí me interesaba esta idea del hechizo justamente pensándolo localmente, por la connotación que tiene, que por un lado sería como esto de esta cosa como mal hecha, pero también esta cosa peligrosa, esta cosa que se sale del borde, pero también esta cosa mágica. Y pensándolo, no sé, por la cenicienta, las ratitas y la calabaza, y con eso construye un carruaje. Y hay algo ahí como mágico, ¿no? Y ahí aprovecho de hacer el homenaje a mi padre, que está ahí, bueno, un tío, que tenían un taller lleno de porquería, así que, por supuesto, mi madre y mi tía los odiaban porque estaban ahí, siempre guardaban cachureos, así basura básicamente, y estaban armando cosas con eso, o sea, un aparato para que un ventilador del asado y se hiciera más rápido. Mi tío Osvaldo tenía, que era genial, usaba estas gafas se le salía siempre esta patita que apoya la nariz, y una vez le puso una pepa de sandía, así era como... Y la iba cambiando de acuerdo a la temporada. Entonces, para mí era una cuestión mágica. Y de repente es la que uno constata que, en efecto, no es una cuestión particular de ellos dos, es una cuestión que está en el imaginario popular. Hace unos años atrás, un colectivo de audiovisuales y artistas que se llaman los TUP, Trabajo de Utilidad Pública, en Chile, hicieron como este inventario similar al que se hace en Cuba de estos hechizos, que son estas utilizaciones así como de los residuos, ¿no? Y transformados en otra cosa, el carrito de supermercado en esto. Estos son unos palos con un espejo que usan los que van a certificar cuánto es el consumo de agua, por ejemplo, y que no pueden entrar a las casas porque generalmente no hay nadie, o salen los perros, entonces tiran el palito con el espejo, que se van convirtiendo como en prototipos, ¿no? O sea, que pasan de la invención de alguien y luego incluso van perfeccionando el diseño, qué sé yo, o a cosas tan terribles como estas son... Esto me lo envió un amigo, así como el Daniel Rey. Y esto me lo enviaron, ya no me acuerdo quién me lo envió. Esto ya, no, esto no lo creo. Esto ya no puede ser verdad. Es muy bonito, ¿no? Y esto se ha recuperado por los artistas. Y ahí vamos entrando como en el tema, ¿no? Bernardo Yarzún, por ejemplo, un artista chileno que ha trabajado siempre con esta idea de lo periférico, también la idea de lo residual, y también pensando el arte como algo que no es solo un poco la mirada de Dewey, de este filósofo que hablaba que el arte no tendría que ser algo que estuviera separado de la vida cotidiana, sino que algo que estuviera de alguna forma que surgiera de la vida, ¿no? O lo que uno puede también referir al trabajo de Marcel Mauss, no sé si lo han leído, este antropólogo,
que él, por ejemplo, cuando analizaba el don, el regalo, esto de que todas las culturas se hacen regalos, él hablaba de hechos totales sociales, o sea, el regalo solo se entendía en relación a un hecho social que era religioso, que era de una mirada cosmogónica, que era de la utilidad también. Entonces, de ahí hay toda una línea de estética que recupera la idea de esto, ¿no? De hecho social total. El arte es en todas las culturas, menos en la europea que se instala en el siglo XVIII, correspondía a hechos sociales totales. O sea, esta idea del, uno piensa el arte como esto de entrar a una galería a ver cosas que hablan así, que hablan de sí mismas, eso es un invento europeo del siglo XVIII. Porque antes todas las representaciones, todos los objetos, todas las músicas estaban en relación a un rito, estaban en relación a una forma de pensar. Entonces, desde esa línea lo que muchos artistas han intentado hacer es recuperar esa idea como de más holística del arte, no como algo separado que habla solamente para sí mismo. Y muchos artistas, por ejemplo Iván Navarro, no sé si lo conocen, es un artista chileno que trabaja básicamente con neón, entonces recupera esa idea, por ejemplo, del carrito, entonces arma estos carritos que además se robaban, van a quedar los chilenos como ladrones ya, definitivamente, de agarrar, de colgarse de los cables y robar la luz y ser como este elemento que además pudiera tener cierta utilidad, ¿no? O sea, que era otra de las cosas que se negó permanentemente desde la instalación de la estética kantiana, ¿no? O sea, el objeto artístico no tenía que ser útil, o sea, si no ya pasaba a ser artesanía, ¿no? Tenía otro orden. Pero si uno rastrea también la tecnología, o ya pensando en los computadores, uno observa también esa relación como más híbrida, ¿no? A mí me encanta el ejemplo de este caballero, Desmond Paul Henry, no sé si lo conocían, que era un medievalista, ni siquiera era artista, que estuvo en la guerra y que le tocó operar con una especie de computador análogo que estaba programado ahí para lanzar balas cada tanto tiempo, y que él después de la guerra lo encuentra en un mercadillo y lo recupera, se lo lleva para la casa y le pone lápices y empieza a hacer estos dibujitos maravillosos, así como que era también que tiene otra de las características que podría tener este acercamiento hechicero, ¿no? al arte, sería justamente en subvertir también la función principal que tenía determinado objeto tecnológico. En el momento que te apoderas de él, haces esa cuestión de subversión. E incluso si nosotros nos vamos al inicio de las computadoras, en esa historia que quedó un poco al margen porque no quedaron vestigios y quedó más bien el relato, una de las primeras computadoras había sido la de Konrad Zuse, la Z3, y él lo que utiliza también para, en vez del papel perforado, lo que está utilizando son película de cine. Película de cine que la utilizaba además porque su padre trabajaba en AGFA, entonces también estaba, claro, y ahí es linda la distinción, ¿no? O sea, si comparamos la invención de esta computadora de SUSE con la invención de la ENIAC en Estados Unidos, la ENIAC era un encargo del Departamento de Balística, ¿no? Era una cuestión del Estado, una cuestión muy grande, muchos recursos, no sé, valía como $9 millones actuales, una computadora de 170 metros cuadrados, una cosa así, y eso lo estaba haciendo en su casa. Estaba haciendo en su casa con apoyo de sus amigos, así casi como que crowdfunding de la época, y utilizando este material reciclado. Ha sido muy bonita la historia, así como entre paréntesis, porque hay algunos que han recuperado estas cintas, ¿no? Y han hecho trabajos también como de interpretación artística de qué es lo que estaba ahí. Y además era una cinta que le permitía que fuera mucho más eficiente porque rodaba mucho mejor. A propósito ahí de... ¿Ah? No, porque están los planos justamente. ¿Están los qué? Los planos, sí. Sí. No, y sería bueno recuperar, quizás hacer tu proyecto con cinta de película, ¿no? ¿Cómo están? Sí, no, vamos a terminar, terminar haciendo coro ahí también. Otro trabajo otro referente que me parece interesante es Juan Downey, no sé si lo conocen. Juan Downey, chileno,
arquitecto, se fue primero a España, después a Estados Unidos, y está como a la par de Nam June Paik, pero como es chileno no lo mencionan en los libros de historia. Quien estaba trabajando con video experimental, quien estaba trabajando también con la idea del espacio público. Entonces estaba trabajando junto a Gordon Matta Clark y pensando esta idea de lo maquínico, pero con una utilidad posible. Y con estas máquinas así de entrega de aire fresco, que era también como un poco paródico. Hace unos años atrás había una exposición de Juan Downey, yo no conocí estos dibujos, donde justamente parodiaba esta idea también de qué significa ser un artista sudamericano en Estados Unidos, donde la tecnología es una cuestión muy, muy avanzada. Entonces él hablaba de hacer sus propios robots, por ejemplo, y robots que no eran otra cosa que un tipo metido dentro de una caja y persiguiendo a alguien, también como la idea de la estafa, ¿no? Pero recuperaba también esta idea del hazlo tú mismo. Entonces todos los proyectos que él hacía iba entregando como las pistas de cómo se iban haciendo. Entonces aquí me parece que también hay otro elemento que es como más o menos característico de la práctica actual hoy de quienes están trabajando con bricolaje tecnológico o do it yourself, que es como mostrar el código, mostrar cómo se están haciendo las cosas, no quedarse solamente con el impacto fantástico, ¿cierto?, como mágico que puede tener esto. Entonces, claro, haciendo esa revisión, uno podría decir que, claro, este trabajo con tecnologías más bien precarias o recicladas, que se podría entender como una condición del contexto, de la precariedad económica, pero también, y esa quizás la parte más entretenida, que es como una posición político-ideológica, ¿no?, que de alguna manera cuestiona de paso esos conceptos como de innovación, que pone en crisis también lo que significa la obsolescencia programada, de que las cosas ya no sirven, la dependencia tecnológica por otro lado, también como la tecnología se ha convertido en esta cuestión fetichista, así como que uno puede comprender el fetiche así como en sus dos acepciones, ¿no? Por un lado, el fetiche como esta cosa así medio psicoanalítica de lo sagrado, pero también el fetiche marxista, ¿no?, como la mercancía, ¿no? Entonces sería como esa forma también de cuestionarlo, pero también está esta otra capa que es como una opción más estética, filosófica, que hablaría de un apego también, de un acercamiento más afectivo con los materiales. Por ejemplo, en esta investigación que tiene Orosa en Cuba, él contaba cómo había registrado a quienes en las fábricas de plástico que se hacían antes, de repente se cortaba la energía eléctrica, entonces la máquina se detenía, pero seguía chorreando el plástico. Entonces vino alguien y empezó a utilizar una taza de la vieja RDA con el modelo, y entonces lo usaba de molde y terminaba siendo como un objeto artesanal hecho de plástico, pero después eso se hizo caseramente, entonces se hicieron sus propias máquinas de fundición de plástico reciclado y empezaron a hacer objetos, no sé, panera, distintas cuestiones, pero entonces estaba también la historia del plástico en ese objeto tuyo, la historia del plástico anterior, entonces había como una especie de una ruta casi afectiva, histórica de esos objetos, ¿no? Entonces hay algo que es no solamente útil, hay también como un apego. No sé, pues ustedes que trabajan, que seguramente han hecho trabajos de este estilo, seguramente han usado el juguetito que tenían. Hay una cuestión ahí que ya no es solamente de la utilidad, sino que hay un aspecto más sentimental incluso en eso. Y claro, el ámbito de la precariedad, no sé, pues lleva, por ejemplo, a esto en Bolivia, Esteban Quispe, quien se arma desde la basura su Wally andino, que es un robot que él programa para ayudar. Además, él lo piensa como un objeto lúdico, por un lado, pero también como un objeto utilitario que puede ayudar a su padre en los trabajos del campo. Y esto en Bolivia, por ejemplo, se hizo todo un plan en la primera época de Evo, de enseñar esto también en los colegios, ¿no? Entonces está esa capa también como de lo precario y cómo incentivamos la creatividad también de la gente, sobre todo de los niños, en pensar lo tecnológico como algo que no está tan lejano, como una primera cuestión. O sea,
contra esta idea justamente de la máquina como algo cerrado, que no puedo acceder a esta cosa fetichista que deseamos, pero que tememos de alguna forma también, ¿no? Y en el caso de muchos artistas, esto es por ejemplo un trabajo de Bárbara González, una artista chilena, que desde mucho antes que se pusiera de moda el circuit bending, desde que ella estaba en el colegio, en la secundaria, en el año 90, ella estaba trabajando justamente con estos, armándose estos engendros de los cuales sacaba, recuperaba las cintas de cassette, recuperaba ciertos motores, pero que eran todavía vistos como con cierta sospecha. Cuando esto empieza a ponerse como más de moda, paulatinamente, es como una exposición interesante en el año 2003 en Londres, ¿cierto? Que ellos ya tenían, claro, quizás porque los brasileños ya tenían el concepto gambiarra y era más fácil comprenderlo, y porque igualmente en el caso de Brasil está esta mirada que uno podría decir heredera de Flusser, ¿no? Cuando habla Willem Flusser, no sé si lo han leído, que habla esta idea a partir de la filosofía de la fotografía, esto de la caja negra, ¿no? O sea que finalmente quien hace la foto en una cámara no es el que la opera, sino que es más bien el programa, ¿no? Que está ahí. Entonces la necesidad de hacerse cargo también del programa, de tener como un dominio sobre el control sobre lo técnico. Entonces de ahí, de esa herencia de Flusser, por ejemplo Arlindo Machado, no sé si lo han leído, él hace una recuperación o actualización de eso que Flusser pensó en relación a la fotografía y la imagen, y lo piensa también en lo que significa el arte digital, entonces de recuperar también eso. Y hay otra línea que tiene Brasil, por supuesto, que es la ya del manifiesto antropófago, ¿no? Que tiene que ver justamente con la conciencia de esa hibridez de devorar a lo otro, de asumirlo, pero considerando que va a haber una particularidad a ello. Y claro, en el caso del Brasil, después tenemos este movimiento, todos estos festivales de gambiología, que no sé si se seguirán haciendo, parece que sí. ¿Ah? ¿Sí? Y que... ¿Ah? Ah, sí. Y hay todo un proyecto también... Está trabajando en Cachoeira mucho con cosas. Y hay todo un proyecto en la aldea Patayó, que queda como en el norte, que trabajan como esta idea también como arte, reciclaje, mundo indígena, ¿no? Que tienen estos hack labs donde se está trabajando. Entonces, hay toda una línea ahí de trabajo que es interesante con objetos, ¿no? Que van mostrando. Pero más allá del ingenio de hacer estos ensamblajes que igual son divertidos y que también tienen esa connotación como con, no sé, la plancha con los clavos de Man Ray, ¿no? Que tiene también como ese registro. Lo interesante también es muchos artistas que han utilizado esto no solamente para mostrar el ingenio o desde la precariedad, sino que también para poner en cuestión ciertos como verdades que la ciencia otorgaría, ¿no? Entonces el caso, por ejemplo, de este colectivo que estaban en Barcelona, el colectivo Mini Pimer, que además utilizaban ese nombre como de un electrodoméstico corriente, y tenían una serie de proyectos de investigación, pero de investigación de eso que está como casi pseudociencia, ¿no? Esto de las máquinas, o sea, el estímulo binaural, ese tipo de cosas. Entonces, para hacer, por ejemplo, estas máquinas como disruptor de ondas cerebrales, y justificar todo el proyecto con una serie de jerga científica que es rastreable y que está todo referenciado, pero que no sabemos si... ¿Cómo era la maletita que encontramos el otro día? O sea, la que nos mostró Juan Manuel de amplificador mental, que realmente se vendían y se utilizaban, y era una maletita que incluso traía así como espacios para la documentación y para el carnet, así como de autorizado a hacer eso, ¿no? Y claro, y la idea de ellos era jugar con esos dos registros, ¿no? Este lenguaje súper científico, pero con la máquina que está hecho, no sé, pues con los tubitos de cartón del papel higiénico. O sea, también con la idea de lo esperpéntico y la idea también de recuperar el lugar del error que pueda tener todo esto. Entonces hay toda una corriente de artistas que están trabajando en eso justamente para negar, el caso Christian Oyarzún también, que ha trabajado
era un artista chileno que empezó a finales de los 90, 2000, a trabajar sobre todo con programación, también trabajando, generando sus propios programas incluso, pero luego también hace esta recuperación a lo más básico, a gestos mínimos que permitan contribuir también a esta mirada como de descajanegrizar ciertos procesos, ¿no? Que es lo que buscaba. O como Fernando Ravelo, que es un proyecto que invitamos a una bienal en Chile, que su obra consistía en este espacio donde había hackeado un teclado, y de cada tecla salían dos cables que luego uno tenía que activar. En la punta de cada cable habían de estas... Esponjas de metal. ¿Cómo se llaman acá? De aluminio. O sea, de bronce. Las de bronce, claro. Y que él lo había tomado de su trabajo en las favelas, viendo cómo la gente realmente utiliza esos recursos para colgarse de la electricidad. Entonces tú tenías que tocar esas dos, tú hacías de conductor, y eso generaba un evento que él lo ejemplificaba en un video donde mostraba operaciones básicas de abierto y cerrado, ¿no? O sea, como encender o apagar la luz, abrir el gas, una llave, etcétera, con una cerradura. Era una forma de mostrar justamente también que tiene este valor pedagógico, ¿no? O sea, sería como otra característica de esto, o sea, como que tiene que ver con, en fondo, ir contra esta idea de la máquina como algo cerrado, ¿no? Zizek ahí hablaba con el precio de la ilusión de continuidad con nuestros entornos cotidianos, es que el usuario se acostumbra a una tecnología opaca. La maquinaria digital tras la pantalla se vuelve totalmente impenetrable, incluso invisible. ¿Qué es lo que, no sé, nos pasó a los que usábamos computador, el típico de la torre? No sé, los primeros computadores uno los tenía abierto y yo le cambiaba. Uno se creía igual era loco, porque uno se creía así como con cierto poder. Yo misma le cambiaba el disco duro, le ponía el ventilador, hacía cosas. Ahora yo no me atrevo a tocar esto, o sea, le saltan 3 gotas de agua y me muero, o sea, y no sé. Entonces se genera esa distancia, ¿no? Acá justamente la idea de también el trabajo artístico en esta línea también con una función casi pedagógica, y que también tiene un carácter que podríamos decir situado. A mí me encanta rescatar algunos poetas antiguos como la Gabriela Mistral, que justamente en la época como de las vanguardias, cuando todos estaban como siguiendo la vanguardia latinoamericana, siguiendo como la ruta de las vanguardias europeas, cantándole a las máquinas y qué sé yo, entonces ella comentaba, ¿no? Muy clara. Me hacen sonreír algunos libros que llegan de rincones ruralísimos de América, están atravesados, están veteados de fabrilismo, de maquinismo, de Torre Eiffel, de Picasso y de Paul Morand, y han sido pensados mientras se oía la rumia búdica de las vacas o el cordón lacio del agua de riego. O sea, ¿qué sentido tiene? Que es como lo que después nosotros vemos que pasó en los años 90, que estaba toda esta idea de la tecnologización y terminaban repartiendo computadores en lugares donde terminaban robándoselos para venderlos simplemente porque no había un arraigo con eso, ¿no? En vez de quizás haber enseñado cómo hacer una máquina, por ejemplo. Y en esa brecha social que uno podría constatar que está en la América Latina, hay otra brecha más que quizás todavía no se ha terminado de superar, y eso que han pasado muchos años, que es como la brecha de género, ¿no? Como que también pareciera que el tema de arte y tecnología, por lo menos en algunos lugares, acá yo me pregunto, ¿quién está trabajando, qué mujer está trabajando con tecnología? Y se demoran mucho en decirme un par de nombres y que están afuera más encima, ¿no? Que pareciera que lo tecnológico es lo masculino y más bien lo discursivo o el cuerpo es lo femenino, como que se sigue manteniendo esos estereotipos, ¿no? Se replican. Y se replican, ya sabemos, que no es por una cuestión así como de biológica, sino que más bien es cultural. O sea, a mí me regalaron las tacitas y la muñeca, y a mi hermano le regaló la calculadora y el trencito, ¿no? O sea, entonces, en ese tema, por ejemplo, quería contarles de otro proyecto que es bien interesante, que se llama Bricolaje Sexual, que es un proyecto de una chilena, Carla Peirano, y una chica de Israel. Y ellos lo que hicieron fue hacer un taller de hackeo de electrodomésticos para dueñas de casa, para construirse juguetes sexuales.
básicamente vibradores, dildos, todo eso. Es un proyecto que empezó el 2005, que al principio no era, o sea, que lo interesante de eso, que lo que me contaba Carla, que no era un proyecto que fuera de género, era simplemente de hackear y hacer juguetes sexuales, pero no llegaban los hombres, o duraban muy poco, porque se sentían incómodos, no acostumbran a hablar de sexo, al final terminó siendo un taller de mujeres, ¿no? Y permitió hacer este ejercicio justamente de terminar con ese miedo a la máquina, y reconocer por otro lado que sí habían conocimientos, pero que no eran vistos, no se veían a sí mismas como alguien que tuviera esos conocimientos. Entonces, es interesante porque se juntaba la idea de taller con lo que proponía Paulo Freire, que es un educador brasileño muy importante, que hablaba de esta idea de un trabajo que ya no es como del maestro que vaya a enseñar, o sea, todo esto antes de Rancière y el maestro ignorante y todo eso, ¿no? O sea, hay que hacer esa también como reivindicación local, sino que hablaba justamente de esta ocasión de la educación popular, donde todos tienen algo que aportar, que es algo que lo trataban de llevar a cabo en este taller, porque permitía esta cohesión social y porque también permite reactivar conocimientos devaluados u olvidados. O sea, muchas señoras sabían, sí, cambiar un enchufe, sabían de ciertas cosas, ¿no? Pero también permitía esto reactivar otros conocimientos que tenían que ver con el bordado, con el tejido, que también son considerados, no son considerados técnicas, no es considerada una tecnología, ¿no? Hace poco invité a una artista, a Lucía Egaña, a hacer un taller en Punta Arenas, y le preguntaba a la gente que estaba en el taller que les contaran qué tecnologías habían aprendido de sus ancestros. Nadie decía nada, ¿no? Pero después ella trató de hacer ese ejercicio de hacerlos moverse, a mirar la tecnología desde otro punto de vista, y en efecto había el que sabía de tejido, estaba el que sabía, incluso alguien mencionó después como el mapudungún, el idioma mapuche, como un tipo de tecnología, como una tecnología de comunicación. O sea, como que hemos acostumbrado a pensar lo tecnológico solamente como ciertas cosas vinculadas solamente a los aparatos y no otras técnicas. Aún considerando como el textil, y eso lo saben ustedes, ¿cierto? Es como la tecnología justamente anterior a la programación, a la computadora. Entonces era muy interesante lo que sucedía en este taller, porque permitía activar esos conocimientos que habían quedado un poco al margen debido también al feminismo de los 70, 80, donde, no sé, por lo menos, por suerte mi madre no, pero las generaciones, porque mi madre es más vieja, pero las madres de mis amigas, por ejemplo, no sabían cocinar, no sabían tejer, no sabían bordar, porque eso era considerado como un lastre de la dominación masculina sobre lo femenino, y no como algo de lo cual se podría también, como un valor, ¿no? Entonces, este taller permitía reunir ese tipo de cuestiones. Por otro lado, también se intercambiaban como los imaginarios eróticos, los imaginarios sexuales, que no coincidían, por supuesto, con la idea estereotipada de la fantasía sexual, heredera de la porno finalmente, ¿no? Sino que tenían que ver por otro lado. Entonces no terminaban necesariamente haciendo dildos de gran tamaño, porque justamente se desbarataba ese preconcepto, ¿no? Y lo interesante también que me gustaba, que esto era como, claro, ¿cómo puedo reconocer esto como un trabajo artístico? O sea, de hecho estos talleres se dieron en muchos lugares, se disfrazaban al principio un poco, ¿no? Para poder ejercerse. Y después aparecían, cuando lo hicieron en España, por el ayuntamiento ahí de Girona, diciendo cómo están dándoles plata para que hagan pornografía, ¿verdad? Entonces también esta idea de que el arte, que una típica pregunta de qué es el arte, así como cansina pregunta de qué es el arte, bueno, el arte entendido también como un estado de excepción, ¿no? Donde pueden justamente hacerse atravesar distintas cuestiones de orden tecnológico, antropológico, feminista, etcétera. Y con la idea también de, y ahí así cito a Rancière, porque parece que hay que citarlo cada vez, la inteligencia colectiva de la emancipación no es la comprensión de un proceso global de sujetamiento, es la colectivización de las capacidades invertidas en esas escenas de disenso, es la puesta en obra de la capacidad de cualquiera, atributo de las cualidades de los hombres sin cualidades. O sea, también entender el espacio del arte no solamente como ese espacio del virtuoso,
o del que maneja una serie de conocimientos, sino que el espacio del arte como algo que permitiera activar justamente a los que no tienen una voz concreta, ¿no? Y de ahí pensar también la idea de cómo utilizar también ciertas tecnologías, apropiarse de esas tecnologías pensándolas en no solamente un espacio como de liberación, sino que un espacio también concreto de incidencia política, que es como lo que hizo Ricardo Domínguez con un grupo. Él es mexicano, y que su proyecto, que lo metió en muchos problemas, consistía en utilizar teléfonos de baja gama, los más baratos, todos tienen GPS, entonces poner un programa que permitiera repartir estos celulares en gente que estaba cruzando ilegalmente la frontera de Estados Unidos, indicándole puntos donde puede abastecerse de agua, de primeros auxilios, y donde además se le enviaba poemas, ¿no? O sea, como poemas de aliento, así como esperanzadores. Claro, y es un proyecto, claro, de apropiación de lo tecnológico, pensado ya no con una cualidad estética solamente, porque también había un tema artístico ahí con los poemas que se habían escogido, sino que ya con una función útil, concreta, ¿no? Que le valió a Domínguez que lo expulsaran de la universidad, que apareciera la CIA, así con todo la parafernalia del FBI, con toda la parafernalia de Gringolandia. Y un proyecto más o menos parecido en el sentido de utilizar el teléfono, el de Eugenio Ticelli en México, quien empieza a hacerlo, la primera parte del proyecto en Tanzania, que era utilizando también la tecnología celular de bajo costo para que los campesinos empezaran a intercambiar viejas técnicas agrícolas que ya estaban quedadas olvidadas debido a la agroindustria, ¿no? Entonces eran proyectos pensando en la comunicación real, no simplemente la comunicación o sea, el celular como un dispositivo más. Y al hacer este mismo proyecto, pero ya en México, de la misma forma, además, otra cosa interesante, que estaban en su propia lengua, ¿no? Y que empiezan además, iba acompañado de esto de una especie de instrucción que estaba dando Ticelli para que la gente pudiera además reparar o programar estos trabajos. Otro proyecto que les quería mostrar y que tiene referencias en este de Víctor Gripo, no sé si lo conocen, este proyecto donde él valora la idea de la papa, ¿no? Como un símbolo, desde una perspectiva conceptual y también tecnológica, ¿no? Esta papa que tiene electricidad. Un artista chileno en la Bienal del 2013, que ahí lo deben haber visto, y armó esta bandera con LEDs que se alimentaban cada una de las papas, y era muy bonito porque igual se iba, el pH de la papa iba cambiando, entonces de repente se iban apagando, ¿no? Era como una cuestión como bien melancólica. Tenía el nombre de papita, que es una forma de decir, en Chile se usa para decir que algo es fácil, esto es papita. Entonces, sí, bien, claro, papita, pero es esta cuestión medio melancólica también, que ya me dijeron que los uruguayos son melancólicos, en Chile yo creo, también, yo creo que son más dramáticos que melancólicos. Pero también me interesaba la papa, así como una anécdota, ¿no? De Neruda, con un pintor chileno que vivía en Londres y que estaba un poco perturbado mentalmente por la guerra, estaba muy angustiado, y que le cuenta un día a Neruda y le dice: encontré la solución para acabar con la guerra, y es acabar con el hambre, y por lo tanto será que cada persona plante una papa, y con eso se iba a acabar. Entonces había algo ahí también como de pensar eso casi como un objeto de utilidad total, ¿no? Que es lo que después terminaron haciendo el 2010 las Chimbalab, que era un colectivo formado por Constanza Piña y Claudia González, que era muy interesante porque en la época, por ahí por el 2005 en adelante, estaban todos enfervorecidos, no sé si habrá pasado lo mismo acá, por la idea de tener un Media Lab. Así como que, porque un poco se miraba la idea del Media Lab del MIT, o el Media Lab del Prado, en Madrid, o el de México, que después surgió, ¿no?
Entonces ellas dijeron, bueno, yo vivo acá en la calle Independencia, que es el barrio de La Chimba, que le llamaban, porque era el barrio del mercado de abasto, el barrio del psiquiátrico, donde van la gente más pobre, el barrio de los cementerios. Y dije, bueno, vivimos aquí, tú sabes de electrónica, yo sé un poquito de programación, hagamos el Chimbalab. Entonces, y el Chimbalab consistía justamente en pensar desde la idea de tecnologías situadas, ¿no? Y invitar a colegas, al señor electricista que vivía en la esquina, pero también invitar a algún artista que estaba trabajando con estas materialidades, y empezaron a hacer este lugar como de experimentación, pero desde lo precario, desde lo local. Y uno de los primeros proyectos que arman fue justo después del terremoto de febrero del 2010, que ustedes saben, o sea, bueno, en Chile a cada rato ya tenemos terremotos, pero este fue como el primero después del año 85, que había sido el otro terremoto importante. Entonces igual fue un impacto, y lo que sucedió con el terremoto es que, claro, se cayeron las comunicaciones, o sea, internet, la telefonía, nada servía, lo único que todavía servía como medio de comunicación era la radio. Entonces lo que arman ellas es esta radioemisora, pero utilizando cuestiones que estaban también en su localidad, en el mercado de abasto, utilizando estas patatas, ¿no? Y usan esta radioemisora en La Vega, que es como el centro de abasto, pensándolo justamente con esta idea como de una tecnología situada, donde cualquiera podría hacérselo. O sea, parte del trabajo de ellas tiene que ver con esto de pensar en algo que se pueda rehacer por cualquiera muy fácilmente, ¿no? Y también pensado desde la idea de tecnologías alternativas para el momento del apocalipsis, así como tecnologías post-apocalípticas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando no tengamos internet? O sea, yo me muero. Así como, ¿cómo voy a hacer? Yo siempre me pregunto, ¿cómo la gente escribía tesis antes sin internet, ¿no? Otro trabajo que también intenta recuperar esta idea de lo post-apocalíptico, pero también como ejercicio de memoria, es un proyecto que desarrollamos curatorialmente con una artista que se llama Nicole Lullier, y que consistía en... Inicialmente ella había propuesto, era una máquina que percutía sobre una roca y que permitía hacer una especie de sistema de comunicación a través de la percusión del sonido. Y lo que se utilizó en la Bienal anterior, que era relacionado justamente con los desastres, Chile, con el terremoto, se utilizó los escombros que conserva una fundación que piensa lo patrimonial, no desde la conservación del edificio entero, sino que es lo que se puede conservar en Chile, que son las ruinas de este edificio, que no sé si quizás lo vieron ahí en las noticias para el 2010, que es este edificio que se partió, ¿no? En Concepción, en Penco. Entonces se utilizaron los escombros de este edificio para construir este aparato de comunicación, que además era bien terrible, porque después yo leyendo, así como investigando todo lo que sucedió en el terremoto, uno de los testimonios de la gente que quedaba atrapada en los pisos era que la forma que tenían de comunicarse era golpeando las paredes, ¿no? Porque estaban atrapados ahí. Entonces como que de alguna manera activaba esa memoria material, que volvía a emerger ya disfrazado como de instalación. La obra tenía dos partes. En un lado esto estaba afuera del recinto del Museo de Cerrillos, que es donde se expuso, y que se comunicaba además con la obra que estaba por dentro, que además hacía una comunicación entre imagen y la imagen generaba una información que le daba a estos ¿cómo se llaman? Selenoides, que hacía una percusión que se le transmitía al otro, y después alimentaba otra vez a la pantalla, que iba generando una información de un píxel, y que lo que reconstituía era la imagen justamente del primer escombro. Entonces era un trabajo que me pareció a nivel como poético,
pero también de memoria, y también como la idea de un posible sistema de comunicación alternativo para tiempos de crisis. Entonces, en esta idea de, claro, que inicialmente cuando pensaba dar la charla era como de arte y política, pero es muy amplio, ¿no? Yo cuando escribí mi tesis, el doctorado, era justamente pensando de qué manera la tecnología, los artistas que trabajan con tecnología hoy están tratando de tener una incidencia política. Entonces, para poder organizar todos los artistas que se ven a sí mismos también como artistas políticos, ahí se me ocurrió como una sistematización muy básica, que es aquellos que se dedican que utilizan la tecnología que está disponible de una manera como de fábrica, para enunciar, ¿no? Como desde el videoarte, como para señalar procesos, para reclamar por ciertos estados de desigualdad, etc. Otros artistas que están trabajando más bien como deconstruyendo los aparatos tecnológicos, porque en esa deconstrucción también de paso se deconstruyen las predeterminaciones incluso ideológicas o económicas que tiene el aparato. Y habría otro apartado de artistas que estarían trabajando con lo que yo denomino como un neoconstructivismo, o la idea de un arte que está teniendo una incidencia concreta y no solamente a nivel simbólico o a nivel, bueno, pero también a nivel poético, ¿no? No sé si conocen a Huidobro, a este poeta chileno, Vicente Huidobro. Él tiene es un poeta de principios del siglo XX, que se fue a Francia, que estuvo con los surrealistas, que creador, o sea, acuñó como el creacionismo, que era la idea de que él lo sintetizaba así como: poeta, no cantéis a la rosa, hacedla florecer en el poema, ¿no? Que era el poeta no simplemente como ese que relata lo que sucede, sino que el poeta como alguien que genera un cambio, como un creador. Pero leyendo sobre la vida de Huidobro, una parte decía que él se inspiró en un aymara que decía en uno de sus cantos, como poeta o el profeta: no cantéis a la lluvia, sino que haz llover. O sea, entonces habría como un tipo de artistas que estarían intentando hacer llover, ¿no? Que sería como otra de las patas, ¿no? Hay, por ejemplo, un proyecto de Carolina Pino, es chilena también, y tenía un proyecto muy largo que no lo ha terminado de desarrollar, que era trabajando con hongos, con la idea de que en cada edificio se pusieran un sistema de hongos que comunicaran vía Twitter, hongos que tuitean básicamente sería, su estado de humedad, su estado de calor, de tal manera que la gente desde sus casas pudiera remediar eso, y que luego esos hongos fueran el hongo champiñón, shiitake, comestible. O sea, también pensándolo como un método concreto de subsistencia, ¿no? Que a veces como un proyecto artístico. Otro que solamente conocen algunos, Hamilton Mestizo, que también tenía esta idea de estas prótesis para caminar por lugares con mucha polución, que iba a consistir en este carrito, ¿no? Con plantas y con una máscara de oxígeno que te permitiera en el fondo remediar los índices de contaminación. O este trabajo también que lo conocerán quizás también, Gilberto Esparza, quien trabaja con estos parásitos urbanos que serían estos seres que se alimentan de los cables de alta tensión, y luego este proyecto él lo lleva ya a una cuestión más útil, más concreta y útil, que son estas plantas nómades que permitirían, que también se alimentan gracias a las propias bacterias, que ellos de paso van reciclando y que permitirían limpiar el agua de un río contaminado. O este último proyecto, uno de los últimos proyectos de la Corazón de Robota, o Constanza Piña, que es esta artista que integró inicialmente las Chimbalab. Ella fue invitada a este proyecto, un proyecto de residencia en Salvatorium, en Colombia, y una de las cuestiones que constató así como problema era así concreto, ¿no? Un caballo que estaba siendo asediado por murciélagos, ¿no? Y claro, hay una forma de espantar a los murciélagos que es con ultrasonido, pero estos aparatos de ultrasonido tienen el problema que pueden dañar a los seres humanos o a otros animales, a las gallinas, a las vacas. Entonces lo que ella hace es crear su propio
aquí está el nombre, su circuito ahuyentador sónico para vampiros, ¿no? Hecho de bambú, y que fue todo un trabajo de taller, fue un trabajo de experimentación, entonces buscando la manera de hacerlo con la gente, primero haciendo todo un trabajo también de pedagogía desde lo más básico de qué significaba esto, para finalmente hacer este proyecto, ¿no? que ella además lo subió a internet, está para descargar, para hacerse el circuito nuevamente, etcétera, como pensando en la idea también de utilidad. Y claro, cuando uno le pregunta a la Constanza, bueno, pero entonces, ¿cuál es tu lugar? ¿Estás como inventora? ¿Eres artista? ¿Eres qué? Es una definición que realmente de alguna forma ella siente que con la comunidad que trabaja les da lo mismo, pero no a ella, porque ella se plantea como una artista, ¿no? Y eso es lo interesante, pensar el arte, ya con eso termino, quizás no porque se vaya, no sé, por ejemplo, el ejercicio de Hamilton probablemente no se va a acabar la contaminación con el de Gilberto Esparza, pero ahí pensarlo como esto que decía Canclini en un texto del 2010, donde él hablaba como del artista como post-simbólico, ¿no? No sé que está trabajando con símbolos necesariamente, sino que está trabajando ya con cuestiones concretas, ¿no? El arte como el lugar de la inminencia, ¿no? Su atractivo procede en parte de que anuncia algo que puede suceder. O sea, pensar el arte como algo que podría incitar a mirar, y en este caso, la tecnología con otra línea. Y esto lo digo porque generalmente cuando he visto referidos trabajos como este, que trabajan con esta cosa como posapocalíptica, se habla como de lo distópico, ¿no? Yo antes que lo distópico, yo hablaría me cuelgo más bien de lo que proponía Foucault con la heterotopía, ¿no? Lo heterotópico no como ese lugar, porque lo utópico es muy triste, ¿no? Pensar, no, yo soy un artista que creo en la utopía, o sea, creo en que no va a pasar nada, porque la utopía es el no lugar, ¿no? En cambio, lo heterotópico es donde pueden convivir muchos niveles, muchas capas en un solo sitio. Foucault daba el ejemplo de lo heterotópico con el sillón en el living, ¿no? Se van los padres y el sillón del living se convierte en el lugar donde los niños saltan y juegan y arman la trinchera, donde los amantes van con la novia. O sea, como pensar esa idea de otros lugares, ¿sí? Creo que es una alternativa que, así siendo optimista y buena persona, como que veo que todavía está en este acercamiento así como de hazlo tú mismo, que no me gusta el hazlo tú mismo en todo caso, ese concepto, ese acercamiento más como hechicero, ¿no? Hechicero pensando que desde ahí uno se podría transformar algo así mágicamente. Y eso sería lo que venía a contarles. Dije una hora, más o menos una hora. Supongo que si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, claro. No, ahora me voy arrancando por ahí. Preguntas. Bueno, yo me acordaba también de lo de Cuba, que en el momento que se da la revolución y eso, cuando se cortaron los suministros, en ese momento el gobierno cubano genera un manual de cosas para que la gente pudiera hacer para sustentar esa carencia de cosas, ¿no? Y después la gente en respuesta a ese manual hace su propio manual, digamos que se hace otro con ideas de la gente que surgen de la propia. Claro, genial, sí. De hecho, el gobierno cubano, cuando aparece esto del paquete semanal, el gobierno hace su propio paquete semanal, oficial, pero que no tiene ninguna incidencia, o sea, que nadie lo utiliza. Sí, en ese momento la gente no fue la idea de lo transformó en otra cosa. Claro, ¿no? sí. Y todavía partido creo que como una especie de power bank, hecho con un capacitor para poder cargar los audífonos. Había un problema para cargar audífonos, parece. Sí. Y lo habían hecho así. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Comentarios. Bueno, yo les quiero, si no, yo les voy a sacar información acá, claro, que son todos hechiceros aquí, ¿no? Yo quería contar que todo eso que dijiste, como la parte como de los sistemas cuando son abiertos y cerrados, donde
ahora como que viene todo más como que sabemos que funciona, pero no sabemos cómo, ¿no? Que nada, la otra vuelta fue una charla también, que también hablaban de eso y me llamó pila la atención porque como que caes en esos, como inconscientemente, ¿no? Es como que te venden todo preparado y es como que es como una idiosincrasia, es como algo que se va como generando y termina como dominando todo, Claro. todo tu mundo, ¿no? Todo lo que la sociedad es, como que trasciende, ¿no? Y como ese también hablaban de eso, de que los locos hacían live coding, el loco hacía música y tenía una proyección atrás y era todo con código, entonces el loco como que iba modificando valores, iba modificando cosas y te iba mostrando. Entonces está el video como que también como que hablaba de esto, como de cómo viene todo cerrado y el tema este como de democratizar como todo el tema de la tecnología. Claro. Y eso. Sí, es bien terrible. Hablábamos con Brian que las cosas que uno hacía, por ejemplo, como usuario, yo no soy artista, pero en los 90, claro, aprendí a hacer páginas web con HTML, que en Notepad escribía así, haciendo páginas web. Y, no sé, le enviaba cartas a mis amigos que era un link con una página donde, claro, de una imagen saltabas a un poema y cosas así, ¿no? Como... Y hoy día no, hoy día puro Facebook. Entonces como que no pasa solamente por el hardware, también pasa por cómo se han pensado los sistemas donde está todo ya precocinado, ¿no? Y donde es como tienes que uno va perdiendo, por lo menos a mí me pasa de ir detectando eso de que, más allá que además uno está en esto, ¿no? Pero de que vas detectando de que vas perdiendo como no la habilidad, sino la impronta. Claro, es como la autonomía y el interés, ¿no? El interés, ahí está, como que viene ya procesado, entonces bueno, funciona así y vas entrando también en la lógica de bueno, se rompió, compras otro, ¿no? Claro. Y cómo luchar contra eso, o sea, Claro. uno que le encanta destripar. Exactamente. Si está entrando uno en esa lógica, como es para la gente que directamente no tiene la motivación para hacerlo. Claro, es como para ahí contarles, chicos, antes era diferente, uno se creía inteligente por poder chatear, así como, ¿no? Acá precisamente en el 2001 que empezamos con el primer taller de desarmar cosas, justamente para romperse en cajas negras. Fue el 2001, que fue una primera muestra, ahora también tuvo la vuelta, que lo que hacemos era precisamente que el estudiante desarmara toda la computadora y ahí conectamos cosas a las diferentes salidas, sabíamos que se podía hacer, se desarmaban los teclados. Estamos hablando de hace cuántos años, ¿no? Claro, Sí, claro. pero lo que dice Marcos es cierto, o sea, cada vez más la industria hace que esa caja negra sea cada vez más visible. O sea, no puede soltar, ahora ya no puede soltar, ya no puede identificar el componente. Claro. Es mucho más difícil. Claro, yo esto no lo puedo abrir. Arreglar un auto, Claro, computadora. por ejemplo, yo tengo un vehículo que no tiene computadora, no quiero que sigue que tiene computadora. Claro. Claro, hasta que no tiene me parece fantástico. Por eso que nuestra función justamente acá es romper eso. Romper la caja negra, siempre se habla de Y lo hacemos, la caja negra. y lo hacemos realmente, literalmente. Sí, si no la rompemos, Exactamente, literalmente, para deconstruir todo eso, ¿no? O sea, obviamente nunca vas a saber lo que hay adentro de un chip, aunque fuera del año 70 el chip. Tampoco vamos a mentirnos, porque era una caja negra el chip. Claro. Entonces hay un límite de conocimiento igual. O sea, Yo tendría que ir a lo valvular. claro, tenía que hacer la válvula con los electrodos, o sea, Claro. traer. Pero también es terrible eso. Yo me acuerdo cuando niña tenía el problema, siempre me fascinó lo de los viajes en el tiempo. Entonces me imaginaban así, claro, no, sí. El viaje en el tiempo al pasado, ¿no? Porque al futuro vamos, pero muy lentamente. O no tan lentamente, es lo peor de todo. Entonces yo decía, pucha, si llego al siglo XIV, qué maravilla, pero cuando me vean con la ropa así me van a preguntar, ¿cómo justifico que soy del siglo XX entonces, no? No sé hacer nada, o sea, les voy a hablar de aviones, les voy a hablar de un auto,
Es más, yo creo que ni siquiera si llegara antes de que se inventó el fuego, tampoco, yo no sé hacer fuego. Entonces es una cuestión así como, yo sufría mucho pensando que no iba a tener cómo justificar. Estaba muy preocupada por eso. Por eso me puse a leer filosofía y lo jodí todo. Claro, ¿no? Pero entonces estamos en eso, estamos siendo usuarios, pero súper idiotas. O sea, sabemos menos de tecnología que lo que sabía, no sé, un campesino en el siglo XV, porque hace una polea, que yo sabemos menos. Somos, como lo decía Flusser, como usuarios terminales, ¿no? Funcionarios. Somos funcionarios simplemente de la máquina. Entonces, por eso me parece interesante esta mirada tecnológica que trata de mirar de jajanegrizar o pensar nuevas tecnologías que estuvieron quizá en algún momento, pero que se quedaron, que fueron marginadas, ¿no? Como una forma de enfrentar eso, ¿no? Como una forma y no tanto la tecnología simplemente como la maravilla del mapping, o no sé, como el efecto, ¿no? Que yo lo comparaba con también cuando empiezo a introducir cursos en arte y nuevos medios, les muestro la imagen del Mago de Oz, ¿no? ¿Se acuerdan de Dorothy cuando va a buscar al Mago de Oz y al principio ve este ser monstruoso, grande, y descubren que es un caballero que está detrás de la cortina? Ese momento es como epifánico, ¿no? De descubrimiento y de decir que, bueno, entonces tienes un poder ahí, que también es un poder político, o sea, no es solamente... ¿Ah? Como el ilusionista. Claro, este ilusionista, ¿no? Que es lo que también es una línea que tienen las artes mediales o la arte de tecnología, ¿no? Que es esta cosa de nos maravillamos con las lucecitas y que es repetir, como decía el profe ahí, repetir el barroco, ¿no? El barroco de la trampa del ojo, simplemente. O sea, como que no hemos dejado de ser, de querer ser engañados, finalmente, ¿no? Ese es como ese fuera el juego. Incluso la computadora tuvo el proceso de cómo se guardó la información, de que fue primero magnética. Bueno, antes hablábamos de la cinta, Claro. pero el concepto es lo mismo, cómo se va cada vez más en ningún lugar está la información. Y me acuerdo antes de los juegos de computadora que tenían que ser Claro, sí. Yo lo ponía en un coso de audio a ver qué se escuchaba, porque no tenía otro adaptador. Entonces le sacaba la cinta, la ponía y se escuchaba ruido. Principalmente. Era genial. Tenía que hablar de cassette acá y no todo el mundo sabe. Sí, cassette. Pero era, por ejemplo, había el alcance que uno tenía con esa tecnología de usarla, ¿no? Claro. Era el hecho de poder afinar sonoramente la cassette para que el programa cargara, ¿no? Claro, con sí. el destornillador de cabezal y vos sabías cuándo iba a cargar y cuándo no. Cargabas, no va a cargar. Yo metí en un cassette en la Hubo un computadora. proceso ahí, ¿no? Yo metí en un cassette en la computadora y ahí no sabía de hecho. Hubo un proceso de eso hasta ahora, de que no solo la computadora como lo digital, sino como que alejarte del objeto mismo, de que Bueno, tenía un poco lo que decías vos, que en un momento uno trabajaba con la computadora ahí toda destripada, Claro. ¿no? Y tenían el disco duro afuera, y era como una cosa ahí que siempre estabas metiendo de mano, ¿eh? ¿Cambió eso? No, Daniel, en tu caso no. Me acuerdo un amigo que tenía una laptop en un baño, que con unos cables salían y manejabas del cuarto como si no sabía dónde estaba la computadora. Y de repente ibas a la cocina, un lugar, una computadora toda estripada, con cable para todos lados. Eso lo entiende. Era de usuario nomás, no era nada, ni arte, ni loco. Pero tiene bastante de genial, ¿no? El hecho de poder meter la cabeza abajo del capó, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Sí, esto hablábamos con Daniel la otra vez de esa partida de discos que habían venido, que habían estado privados en Panamá, depositados mucho tiempo, entonces el truco eran súper baratos, pero tenías que dar un martillazo en el eje para que claro, el disco duro. ¿Ustedes se acuerdan de ese golpeado que tuvo usuario? Yo no le puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo que quiere contarlo? Dice, la parte algo. No es cierto, correcto. Sí, estaba esa. O poder clasificar cosas por el sonido del motor.
Sí, aparte que tendrán toda la normativa de que no intentes abrirlo porque te va a dar alto voltaje. Claro. Había un riesgo, ¿no? Era tentador el riesgo. La calavera, todo eso. Sí. La calaverita, sí. Entonces ya eso te retrae. Algunos. Claro. Otros no. Nuestra generación, digo. Todos los comentarios van. No me metan en esa generación. Sí. No sé qué pasó en el siglo XXI. El siglo XX. El hombre del siglo XX. Estamos 20 años dentro. En los 70 aprendíamos electrónica con unos kits que venían que estaban realizados en los años 60, esos kits. Y era todo físico, conectar esto con esto, con el planito, y te explicaban todo. Entonces, claro, la aproximación a la construcción de cómo funcionaba eso era totalmente física, ¿no? Gestual. Claro. Ya sabían los gestos para conectar esto con esto. Entonces, claro, aprendimos desde esa forma, desde ese lugar, que es totalmente diferente justamente a lo que está pasando ahora. Claro. Un celular que tiene mucha más potencia que la computadora que para el alumno. O sea, así que hay todo un tema generacional. Por eso que intentamos también rescatarlo acá de alguna forma eso, esa actitud. ¿No? Bueno, un poco me estaba acordando ahora que decís del tema de cómo hacían y un poco de la capacidad de proceso. Y 2 por 3 hablamos con Marquito. Yo me acuerdo que tenía una DX4, con 486, ¿no? Y con eso hacía toda la música y todas las imágenes y todo lo que precisaba. Claro. Tenía creo que 4 gigas de no, ¿qué 4 megas, sí. No me acuerdo cuánto de RAM, pero era una ridiculez al lado de lo que tiene mi celular. Claro. ¿No? Y yo con eso hacía todo. Y hoy no me alcanza nada, ni los discos duros, ni la RAM, ni nada. La memoria desgraciada. Claro, ¿viste? ¿Cómo? Y antes, ¿por qué uno podía procesar? Y escucho cosas de ese momento y no eran muy diferentes con lo que puedo llegar a hacer. Es más, por eso toda esa onda retro que es ahora, ¿no? Claro. Pues pasó todo tan rápido que el disfrute de esas tecnologías fue muy corto. A lo que realmente disfrutábamos trabajando con esas cosas. Porque pasamos del CD, del cassette, del disco de vinilo, que eso que volvió. Claro. Al CD, al cassette, pero fue todo muy rápido, estamos hablando de 30 años. Sí, con el CD sabía que iba a morir en cualquier momento. Sí. Era crónica de la muerte. Pero ahora el MP3 digital no tiene muerte. Por ejemplo, el MP3 creo que sí, que está falleciendo también. Pero eso ya entramos en un plano que ya no es objetual, es una cosa, ya es un tema del proceso que está pasando por ese lado. El hecho del cassette, por ejemplo, yo el otro día encontré una bolsa gigantesca de cassette. Todos húmedos. Sí, estaban bastante bien, pero es una cosa que sí, ¿qué hago con todo esto? No, pero aparte hay una cuestión hasta ritualista. Sí, claro. Como de afecto además con el objeto, ¿no? O sea, el disco de vinilo tenía eso. Sí. Y tiene eso. Ahora juntarse a escuchar un disco de vinilo, por ejemplo, tiene eso de ritual, ¿no? Sí. De escucharlo, porque ahora ponen música y la mayoría de la música que ponen a veces es de fondo porque está ahí. Claro, pero poner el disco y escucharlo, ¿no? El objeto ahí cambia, ¿no? Cambia uno percibe. No sé. Eso ninguna de las pisadas no comparte nada. Vamos a dejarlo que hable el trabajo con recursos limitados es lo que vos decís. O sea, no, yo cuando tenía la 486 tenía todo. O sea, todo lo que estaba en mi cabeza lo podía hacer. Creo que el tema de la evolución y el tema de la obsolescencia programada te va obligando. Lo que te está vendiendo es mayor resolución de todo. Resolución auditiva, resolución visual, de proceso, menor tiempo de proceso, etc. Pero en realidad la base, o sea, lo que vos querés hacer, lo puedes hacer con muy perfectamente. Entonces, claro, hay un tema ahí de reflexión con respecto a esa carrera.
¿hasta cuándo lo vas a cambiar? Siempre lo vas a estar perdiendo. O sea, Sí, siempre Claro, siempre estás en falta. Siempre es lo próximo. Obvio. Claro. Y un momento Y aparte, un poco lo que decís vos, esa sensación de resolución, ¿no? De calidad, digamos. Uno decía, bueno, la calidad sonora, la resolución de imágenes. Y antes no la apreciaban, era lo mismo. O sea, lo vas apreciando a la medida que te la vas proponiendo. Claro, exacto, ¿no? exacto, Te vas sí. proponiendo y vos vas necesitando, parece, Sí. tener esa extra. Y lo que pasa es que a veces también la excesiva calidad escondiera el contenido, ¿no? Claro. Me pasa a mí que veo un montón de películas de mierda, muy malas, en HD, y como que me quedo capturada por el HD, pero el guión es pésimo. Claro, Como sí, que sí. también, como de... Igual ese 486 era, o 286 era la última tecnología en ese momento. Era Claro. la hostia en ese momento. Digo que también esa era la última Aparte nunca era el vaya a ser estándar que vivo, teníamos Bueno, nosotros. cuando jugaba el Atari, era el palito, se veía visual, Sí. sonoro, Siempre. una banda en vivo. Era la última experiencia. Lo que pasa es que Claro, y eso es irreemplazable. Sí, pero es cierto eso de la... También, en ese momento era lo último. era lo último. Pero a mí siempre me hace pensar eso, ¿no? Como yo antes podía hacer todo, lo mismo que hago ahora. Igual hay ciertos límites como biológicos, me parece, como perceptivos. Parece como que que bien. No, digo que es como un límite perceptivo en cuanto a, no sé, qué pasó con las impresiones, por ejemplo. O sea, no van a ser impresoras con más puntos por pulgada que los puede ver, por ejemplo. Igual te van a inventar algo más, digo, ¿no? Pero me parece como que todo va evolucionando hasta que la gente deja de comprar ese tipo de mejoras por eso. Y me parece que siempre ha pasado. Y la computadora lo que tiene, que también te cargan de software cosas que son mucho más pesadas de lo que en realidad sería funcional y simplemente ya está. ¿No? O sea, los sistemas operativos vienen como, no sé, tipo 10 GB de sistema operativo y obvio que te va a consumir. En una computadora del 2001 no te van a dar Windows 10, así como te dan una computadora ahora. Entonces está, siempre para mí que es algún inventito nuevo, como otra bolita la van a encontrar, ¿no? Sí, sí, obvio. No, pero igual me queda una lanza, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, que en los 90, cuando se puso de moda, eran 4 triángulos. Yo llegué a ver Buenos Aires. Claro, pero es otra cosa. Bueno, pero digo, ahí es donde sí posibilitó el avance tecnológico, porque digamos, en los 90 era, bueno, se venía, pero no pasaban de 3 triángulos y vos tenés que imaginarte lo que eran esos 3 triángulos. Claro. Eso era la realidad virtual. Eso no contaba. Realidades virtuales. Después se pasó a otros sistemas, como el Cake y demás, era toda una cabina con varios, 6 proyectores en todos lados, después los lentes. Y ahora, bueno, sí, hubo una necesidad de usar productos tecnológicos para lograr ahora que el estándar que tenemos para lograr la realidad virtual. O sea, hubo un pico. Entonces, o sea, que tiene sus partes de todo esto que estamos hablando, pero también ciertas posibilidades que están generando ahora que eran imposibles tecnológicamente en los 90. O sea, quiero dar las dos partes, ¿no? Bueno, capaz que se termina todo de hipnosis. Pero eso, Todo para atrás ahí. bueno, y eso, ¿no? Que también pensamos la tecnología como en una línea. Claro. Y no sé, A mí, perdón, sí. me interesó mucho cuando hablaste de entender la noción de tecnología. Claro, claro. Porque está bien eso que estamos cuestionando de la tecnología situada, por un lado, porque claro, nosotros hablamos como un poco en relación al mundo, pero ¿qué pasa acá? Claro, exactamente. La situación que tenemos en Uruguay, la conexión que tenemos a internet, no sé, los niños en la escuela que ya tienen las computadoras, todo eso refiere a un pensar entre nosotros en el presente, en el contexto nuestro. Claro. Y ahí es como que es fundamental lo que se está haciendo en la educación, bueno, con los docentes que están buscando otra forma de acercarse a la tecnología
que no es el del usuario y de comprender los avances. Claro, no es la lógica del consumo, finalmente, porque estamos hablando ahí de todas las tecnologías, es la que nos ofrece el mercado y qué sé yo. A mí me interesaba lo que proponía, por ejemplo, Roy Ascott, este investigador, cuando se fue al Amazonas y se puso ahí con ayahuasca, pero... O sea, era la mirada de él, ¿no? Era la mirada, no, pero es que es fuerte, porque no sé si alguien ha tomado ayahuasca, es tremendo, o sea, no es una cuestión que solo, no es como tomarse un trip y eso borra, apaga la cámara, apaga todo científico, no, pero no tiene nada que ver porque era una cuestión que justamente tenía que ver con eso que hablaba antes, como de algo que estaba vinculado a una cuestión de sanación, a una cuestión de cosmogonía, y que en realidad las imágenes y los sonidos que surgen como experiencia cuando tomas esta medicina no los iguala ningún casco de mierda, o sea, como que no ningún... Bueno, él hablaba de tecnología vegetal. De tecnología vegetal, claro, pero es algo que incluso los chamanes hablan de tecnología vegetal, claro, o sea, él hace esa mirada desde el... Pero que justamente, o sea, yo esperaría que la tecnología no siguiera evolucionando teniendo dispositivos más chicos, sino que enchufándose, no sé, un hongo, no sé, como por otro lado, o sea, no sé, me acuerdo de esta película de... Esta carrera la señora de las máquinas, se va a terminar cuando se pasen a otros procesos, a otras metáforas. Claro, otras interfaces, ¿no? O sea, tecnología y todo. Orgánico, ¿no? Que sea orgánico, por ejemplo, y no biológico. Esa cosa que nos ponía en tela de los vídeos tecnológicos. Claro, pero eso se quedó como una cosa kitsch, ¿no? Se quedó como una cosa... Claro. Igual me quedé pensando algo más bien interesante, el paralelo entre el desarrollo de las super nuevas tecnologías muy desarrolladas y cómo va el paralelo del desarrollo de obras de arte contemporánea, y tú misma terminas mostrando obras que son como muy elementales, a pesar de toda la tecnología que tenemos. Pareciera que las obras más ricas o las más interesantes terminan siendo las que usan la tecnología más baja, ¿no? Y a mí personalmente me ha pasado yendo a ver con mucha expectativa exposiciones que parecían, una que fui con muchísima expectativa y me defraudó mucho fue Björk en Buenos Aires con todo un sistema de 3D envolvente, no sé qué. Y era una decepción. Claro, o sea, el shock tecnológico parecía como que no va con la sensibilidad, con la poética de la obra de arte. Claro, sí, ¿no? En ese caso quedó muy interesante. Seducido, lo tecnológico tapó al artista. O no había una propuesta. Había, pero era muy pobre. No, pero ese contra la pirotecnia, ¿no? Exactamente. Cosas artificiales. Y si vas para atrás tenés el lienzo con el óleo y el cincel y la piedra. Claro. Si te vas más para atrás tenés ese. Sí, que también hubo parafernalia con eso. Claro, pero ahí la comparación quizás no es tan buena, porque igual desde el siglo XX, o sea, el artista, el pintor que trabajaba con esta idea de engañar al ojo y la ilusión, era un funcionario, era más cercano, Da Vinci, o sea, como pintor, Da Vinci como pintor era más cercano a un director de fotografía, de publicidad. O sea, la parte autoral de Da Vinci era lo tecnológico. O sea, él habría tenido 2 portafolios, como cuando tengo alumnos de fotografía siempre y tienen el que pone las fotos de matrimonio, ¿no? De boda, de bautizo o de catálogo y la foto autoral. Yo creo que Da Vinci habría tenido 2 portafolios, uno con las pinturas, que eran todas por encargo. De hecho hay un cuadro famoso de él, de la Virgen de las Rocas, que le pagan más al ebanista, el que hace el marco, que a Da Vinci, porque claro, había una orden de compra donde estaba estipulado claramente ahí como las dimensiones, la temática, incluso los colores que tenía que tener. Entonces, como por esa comparación entre el artista de antes y el de ahora no vale, porque el artista del siglo XX, no todos, pero es el que cuestiona, el que utiliza en el fondo, que está utilizando los medios de representación para hacerse preguntas, o igual para... En cuanto a registro, se podría hablar
XX con los artistas pictóricos. Yo lo decía como un ejemplo, que si vas para atrás de técnicas con... Claro, es que ahí yo creo que la línea de lo de Björk es más bien del entretenimiento, nuevamente, más que una cuestión, una propuesta artística en el sentido de cómo entendemos hoy día el arte contemporáneo. Pero pareciera ¿no? que aspirara a eso, ¿no? Cuando tú lees todo el statement de la propuesta, parece como que pero después se cae. Es que también el arte, este terreno del arte electrónico digital, hoy por lo menos, tiene esa línea, ¿no? Entre lo efectista y el discurso o la poética, la estética sincera, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Y por momentos tal vez el artista termina percibiendo o autoengañándose que lo que precisa el público es maravillarse frente a lo que... Y a mí me pasa lo mismo que a vos, el otro día lo hablábamos con Daniel, o sea, cuando yo veo algo sencillo, porque tiene una poética así que todo lo que he visto que me conmueve dentro de este lenguaje es cuando es sencillo, ¿no? Cuando tiene, la poética está ahí, está clara, y cuando es efectista me ha pasado, por más que esté bueno, no sentís nada, es como que entras como acorazado al lugar y no te pasa nada, ¿no? Porque de última de espectáculo estamos rodeados, o sea que también es fácil tener una referencia de esto es bueno y esto es más o menos, o sea, porque por hoy el espectáculo nos rodea. Que vos tenés algo mismo, como el famoso videomapping, acá tenemos un problemón con el videomapping, porque todo el mundo viene y nos pide videomapping. Y nosotros lo eliminamos incluso de la jerga, ¿no? Claro, decimos videoprotección y hacemos lo que se nos canta, o sea, no, lo hacemos en el momento. Un mural no me sé. Pero mural efímero, está bueno. Muralistas efímeros. Muralista me encantó, muralista efímero. Interesante, volviendo a la charla de Vale, está la otra parte que es la recuperación de tecnologías ancestrales. O sea, todo este avance de mercado industrial vale con todo. Claro. Vale, yo qué sé, el tema de las semillas, por ejemplo, totalmente. La tecnología, vos conocés, los encuentros de gente intercambiando semillas, el tema del tejido, por ejemplo, el trabajo de Aruma, bueno, el trabajo con los hibús de Pony, y hay mucha gente trabajando con tecnología, pero recuperando la centralidad del tejido y la información que se transmitía a través de... y ahí está el tema ético y político del que hablaba, ¿no? O sea, ¿cómo no dejarse obnubilar por este mercado que te va a arrasar? Porque está diseñado así. Claro. Y ese arrasamiento que son ecosistemas, ¿no? O sea, totalmente. Es una memoria del mundo que viene paralela a nosotros y que somos ciegos a eso. Sí. Y es que entran nuevas especies en ese ecosistema que van... Claro, eso por ejemplo que decías del tejido ahora, más allá incluso de la tecnología, también genera a nivel social y cultural aquello de que se juntaba la gente. Era comunidad, era partida desde ahí, de la idea de comunidad. Estuvimos con Aruma, no sé si la conocen, Aruma es una artista boliviana que trabaja con textil andino y lo mezcla con tecnología electrónicas. Y ella aprendió a tejer y le explicaban cómo tejer no era simplemente hacer algo que se fuera a mostrar, sino que era una práctica, o sea, una experiencia, o sea, que tejer ayudaba a las mujeres a pensar mejor, ¿no? O sea, como a ordenar, era una cuestión como también de estructura mental. Y que el tejido prehispánico, o sea, el tejido andino, no es algo prehispánico, es algo que se sigue haciendo. Y de hecho ella está trabajando ahora con fibras sintéticas y las mujeres con las que trabaja están en esa misma línea, o sea, como algo que está vivo, porque como que se nos enseña que toda la cultura indígena tradicional fuera algo de un museo, ¿no? Y no algo que todavía sigue operando, ¿no? Entonces hay como el problema que yo veo con la cuestión de la tecnología es la hegemonía, ¿no? Como, o sea, está bien que alguien quiera un mapping, está súper bien y queremos mirar y babear mirando las lucecitas, eso está fantástico, pero el problema es la hegemonía, que todo sea lo mismo, ¿no? Y ahí donde viene mejor que nunca la palabra resistencia, o sea, como de una resistencia
que implica un trabajo de investigación, de recuperación de esas líneas que quedaron cortadas, esas líneas genealógicas. Claro. Entendiendo la tecnología que va a ir. Claro, pero desde otros puntos, no un solo punto de fuga, ¿no? Sino que de otro ámbito. Era como un proceso, sí, no como una técnica y un proceso que lleva a algo. Pero desde distintos focos, ¿no? No solamente desde, porque como que la cultura viniera toda desde Europa, ¿no? Esa es o del norte global, como también se le llama. Uno de los trabajos que curé hace poco es de la Constanza Piña, la misma del vampiro, del ahuyentador. Estuvieron acá con la radio del Papa. Ah, sí. Bueno, y la Constanza hizo, el último trabajo que presentó era un quipu, que lo hizo también con un taller con mujeres. El quipu era, lo saben, ¿no? El quipu era un sistema contable que utilizaban los incas, que era como con un sistema de nudos. Entonces los nudos era muy interesante porque era como un registro, pero también era un oráculo, porque era como, se entendía casi como un computador de la época, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es hacer un quipu electrónico, astronómico, y que además es un instrumento sonoro. O sea, bellísimo, ¿no? Donde estaba también como la propia, estaba registrado ahí el momento que se estaba haciendo, recuperando también la astrología como un saber que ha sido convertido también en como pseudociencia, ¿no? Como, o sea, muchas capas de conocimiento, ¿no? Bueno. 5 minutos. No, antes que se... Bueno, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere comentar algo más. No, ahora Sí, por favor. ¿Eh? No, claro, porque...